Nos vamos con Marcelo Díaz, que estuvo presente en el Alto. Gran trabajo, Marce, ¿eh? De verdad, nuevamente felicitarte por lo realizado ayer. Una jornada bastante extensa y con muchas cosas que analizar y que informar, amigo. Sí, no, y yo ayer tuve una larga conversación después del partido, ya terminaron las transmisiones, despachando para Data, que fue lo último que hice, con Francisco Ortiz antes de emprender su viaje a alguna parte del mundo. Nuestro editor. Y le dije, ¿sabes, Francisco? Sí, nuestro editor. Le dije, ¿sabes, Francisco? Yo creo que es un momento de que yo también dé un paso al costado en la cobertura selección. No, pero ¿qué tienes que ver tú? Sí, sí. Yo creo que sí, porque Es de la ya es momento de, generación no sé, periodismo. su Diego Julio, Cartagena, no sé, Millán, gente joven. ¿Quieres gente comprimir? joven. Es más, en vivo. ¿Te consideras de la quiero generación comprimir dorada? también. En vivo, Sí, yo creo que sí. sí, yo como Alexis, el único que va quedando soy yo. Claro, y se necesita un De la recambio. selección. Se necesita un recambio, ¿verdad? ¿Qué cuña fue esa, Alexis? Sí. Fuera de Sí, broma, sí, ¿qué sí. cuña fue esa? Ajúa. Sí. Y voy a partir eliminando el grupo de WhatsApp con los muchachos. Es lo primero que voy a hacer. Pero no vas a borrar la foto. Eliminar el grupo. Sí, no voy a borrar la foto, pero voy a partir eliminando ese grupo. No se van a dar cuenta, yo creo, pero van a estar ya eliminados. A pesar de que lo último que escribió uno fue, oye, voy a leer, oye, Ojos Rojos quiere entrar al grupo. Y empezaron a escribir, no. Unánime. Bien, un poquito de risa para este momento tan amargo de la selección chilena. Lo que decían del estadio, el estadio era con Plumavit, o sea, Plumavit tenía en la parte donde estaba la tribuna oficial, digamos, donde está la prensa, las casetas. El sector acomodado. Era muy estrecha, muy pequeña. El sector acomodado tenía Plumavit ya puesta. El otro sector donde la gente, como yo les mostraba ayer, que iba comprando sus Plumavit, era porque es puro cemento. No es un estadio, yo no sé cómo FIFA acepta y de repente, no sé, por acá Conmebol nos pone peros porque el estadio de Rancagua estaba mal, Concepción estaba mal, que la luz aquí, que acá, y no dejan jugar en ningún estadio acá en Chile. Y el estadio de El Alto, yo no digo por los 4.100, sino que por las condiciones que tiene ese recinto, ¿no? Primero partiendo por las tribunas, después por lo estrecho de la zona mixta, lo estrecho de la sala de conferencia de prensa. Bueno, Marce. Bolivia no va a dejar de jugar ahí porque es donde más puntos ha sacado últimamente. No, totalmente. Así que, pero perdón. va a seguir jugando ahí. Comentarle a ustedes, no sé si lo escucharon. Aldo, después en TST comentaba que donde estaban las casetas, le llegaba directo el sol. Entonces, a través del vidrio no veían bien la cancha y no veían los monitores. Y estamos hablando, no es una caseta de radio que se subió a último minuto, estamos hablando de transmisión oficial del partido. O sea, te demuestra que por ningún lado, Marce, habían condiciones para que ese sea un estadio acorde al fútbol de unas clasificatorias que debiesen ser serias, pero bueno, a veces no lo son tanto. Sí, no, absolutamente. O sea, ojalá que Carleto, porque Carleto lo van a escuchar más que a los chilenos o a otros, que Carleto ponga el grito en el cielo y a ver si es que FIFA ahí, no sé, algo diga. El Hernando Siles sí es un estadio más grande, sí, un estadio que tiene otras acomodaciones, pero el Estadio Municipal del Alto absolutamente no. Pero bueno, ahí Bolivia saca ventaja y seguramente van a seguir jugando ahí. No solamente el partido con Brasil, sino que a partir del próximo proceso, que Pablo Miranda ayer decía que va a ser en marzo de 2027, de comenzar las clasificatorias. A mí me parece que podría ser más tarde porque solamente van a ser 7 equipos. Es decir, son 12 fechas. Y lo más seguro es que partan más tarde de marzo 2027. Por el tema, para que vayan calzando las 12 fechas de cara a 2030. Para que vayan terminando tipo octubre 2029. Pero bueno, ese ya es otro proceso. Ahí seguramente lo informarán los Julio, los Cartagena, los Millán, no sé, lo que quieran, porque después de... Sí, es agotador, sí, ha sido tan agotador. Y que la selección chilena solamente hizo un gol de visita. Un gol. Me tocó ver un gol de visita, que fue en la primera fecha de Arturo Vidal, cuando descontó con Uruguay. Uy, pero... Entonces, Ni me acordaba cuál era. Tanto esfuerzo para nada. Para tan poco. Un gol pero feo, bueno, además. es lo que nos toca en este momento. Sí, es lo que nos toca. Bueno,
lo que pasó, terminado el partido. El 8 de Ustedes ya septiembre. vieron las imágenes. El ya 8 de se- septiembre del 2023, Marce. Uy, casi 2 años. Casi 2 años. Quiere hacer un gol de visita. Mami. Bueno, No, fue el único. Un gol y 17 en contra de visita. Esa fue la campaña de Chile de visita. Con Berizzo y con Gareca y Nico Córdoba en un partido. Pero bueno, los entretelones de lo que pasó ayer es que, terminado el partido, primero se invierte, porque siempre habla el técnico visita, siempre. Eso es como un protocolo FIFA. Protocolo incluso con Conmebol para Copa Libertadores, Copa Sudamericana, siempre visita, parte la rueda de prensa y después el técnico local. Ayer estaba puesto la publicidad de la Federación Chilena para que hable Ricardo Gareca y llega la gente de prensa de la selección y dice no vamos a cambiar porque Gareca no quiere hablar. Después voy a los pasillos, me encuentro con dirigencia de ANFP y efectivamente Gareca no quería salir, no quería hablar. Habían consultado si es que el FIFA multa por eso, no multa la FIFA por eso. Sí, por ejemplo, la Conmebol en partidos oficiales. Entonces, la idea de Gareca era no hablar. Sí, dentro del vestuario se despidió de todos los jugadores, dio una pequeña charla, pero él decide salir. Me imagino que ya enterado por las palabras de Pablo Milad de que el día antes, por el resultado, si no era positivo, Pablo Milad ya había señalado que la decisión se tomaba al instante, terminado el partido, y él decide, obviamente, renunciar. En el fondo es casi lo mismo, ¿no? La federación iba a hacer efectiva la cláusula, él prefiere renunciar porque se va sin nada, digamos. Entonces, en eso se estaba demorando la situación y deciden cambiar. Cambian toda la publicidad, viene el técnico boliviano, habían todos los medios bolivianos presentes, que fue bastante extensa la conferencia de Villegas. Y en el momento que está hablando Villegas, que fue largo, pudieron convencer a Gareca. Pero ¿cuál fue? ¿Cómo lo pudieron convencer? Es que vaya y haga la gran Eduardo Berizzo. O sea, diga, me voy sin recibir preguntas. Esa fue la única manera de que Ricardo Gareca se presente ayer en la sala de prensa sin recibir ninguna consulta de los medios chilenos que estábamos presentes ayer. Bueno, esto fue lo que dijo el ex técnico ya de la selección chilena. Queremos descomprimir la situación, que intentamos pelear hasta el final, simplemente le manifestamos el agradecimiento nuestro en todo momento a todos. La verdad que nos sentimos muy contenidos en toda nuestra estadía en Chile. Yo quiero agradecer públicamente a través de ustedes a los muchachos, a los jugadores, a los dirigentes por el respaldo que nos dieron hasta las últimas consecuencias, y quiero dejar bien en claro que nunca hubo un tema económico. Acá nunca hubo un tema económico porque jamás en ningún lado yo le he hecho juicio a nadie. Simplemente era ponernos de acuerdo. Sentí el respaldo de la dirigencia, que eso quiero destacarlo en todo momento, y ellos entendieron. Nunca hubo un tema económico, dice, cuando se sabe que hubo una reunión con él por parte de la NFP para ver una posible salida previa del entrenador y nunca se pudo porque, bueno, es el 7º mejor pagado del mundo. Era ponernos de acuerdo, digo. Sí. Era ponernos de acuerdo. Ahí llega, obviamente, que sí es un tema económico. O sea, que Obvio. no se llegó a acuerdo Claro. de lo que él quería o lo que él pedía. Y me quedo con la otra frase. Queremos descomprimir. Bueno, descomprimir cuando estás eliminado, creo que es fácil. descomprimir un Se hace grupo... antes, ¿no? Era antes. Como está entregando su cargo Marcelo, que quiere Claro. descomprimir. Obviamente uno quizá... bueno, lo conversamos con la Caro recién, lo que dice el presidente de que ellos también se dan cuenta o piensan que la selección empieza a decaer, fue luego del partido contra Bolivia, que también pierde.
hay que recordar, ¿no? Perdimos 2 veces la clasificatoria contra Bolivia, no sé si eso había pasado antes. Nunca. Vamos, sí, pasado Nunca. Bolivia nunca había ganado acá. Y Bolivia es primera vez que le gana los 2 partidos a alguna selección. Tú diste ese dato recién. Bolivia llegaba a 63 partidos consecutivos que no ganaba un partido de visita. Desde Bueno, el no año ganaba, 93. no ganaba hace 6 fechas también, antes de que le ganara ayer a Chile. Había empatado con Uruguay y Paraguay en el Alto. Pero a lo que voy yo es que, bueno, todo esto obviamente no... quizás había pensado en poder cesar a un entrenador después de ese partido contra Bolivia acá en Chile, pero obviamente que siempre fue un tema económico el poder sacar a un entrenador y pasa en todos lados, o sea, lo podemos ver. Es válido. Colo-Colo también y es muy válido. Pero escucharlo hoy día de que quiere descomprimir, de que nunca fue económico... A mí me parece Eso como de verdad molesta. Me parecen una bofetada de inteligencia ya las ponencias, ni siquiera son conferencias de prensa. Perdón, de Gareca. y para mí, yo no lo sé en la interna, pero bueno, lo vamos a ver ahora con el correr de los días. Para él, cuando le consultan ayer, cuando llegan al aeropuerto, él renunció, ¿no? Él dice que renunció. Bueno, eso también es querer limpiar. Eso también es querer limpiar. Obvio. Es muy Es lo que distinto tú salir dices. de un lugar. Es que es lo que tú dices, porque al final como es lo él mismo. Él comienza se va, su punto. él se va sin cobrar un peso, porque Lo claro, entiendo, la pero cláusula es muy decía eso. distinto salir de un lugar diciendo yo renuncié a querer. Berizzo, como Berizzo. ¿Se entiende? Obviamente. Totalmente. O sea, para lo que viene para él como Sí, entrenador o sí. para lo que él quiere dejar o si no dirige más. Yo renuncié. Es muy, exacto. Limpia Eso sus es muy papeles. Y en verdad lo echaron. Limpia Y es lo sus que- papeles. es la realidad. Pero a ver, sí, en el punto que escuchamos, y de hecho, para quienes tuvimos la ocasión también de escuchar el resto de lo que dijo, que en verdad no fue tanto más, digamos, ¿por qué decía que es una bofetada a la inteligencia? Porque la verdad es que es una burrada de partida lo que decía respecto al descomprimir. O sea, si quería efectivamente descomprimir, o tú te vas después de haber sido eliminado en la fase de grupo de la Copa América, o te vas después de haber perdido por primera vez en la historia frente a Bolivia acá en el Estadio Nacional. Pero no te vas para descomprimir cuando ya sabes que tu contrato te permite que la federación no te pague un peso y a sabiendas de que la federación posiblemente iba a adoptar ese camino. O sea, de verdad que es como, ya, ¿en serio? ¿En serio que creamos ese discurso? O sea, ¿Y quién sabe de verdad me parece... Sí, ya quién sabe si no estaba esta inaudito. cláusula, quizás No se se queda. iba. Pero pero Quizás ¿qué se queda hasta iba? fin de. Sí, no iba a perder un dólar. Iba a terminar hasta septiembre y recibir los 800.000. O sea, que el acierto de la NFP en esta fue poner esa cláusula. Sí. El acierto. Se ahorra 3 meses. Y es verdad que cada vez me convenzo más con sus declaraciones de que él no estaba tomando el pelo. Yo ya como que ya estoy convencido. Es que pareciera porque eso, Carlos, de verdad. Parece. Y más encima también hay otra frase que dice que sentía el respaldo de los dirigentes. Si lo querían sacar, todo el mundo lo quería sacar si no había un acuerdo económico. Entonces, ¿qué respaldo? Es como que todo lo que dice al final uno dice, de verdad que no le creo ni una. Es como el juego antiguo cuando uno ponía Angelito o Diablito en el escrúpulo. Y después Bueno, cuando... acá le pongo Diablito. Con lo que tú Claro. comenzaste también el programa, después, no es culpa de Asadi. Pone a Asadi, que viene sin confianza en la Universidad de Chile, en un partido por la selección. Debutando. En La Paz, debutando. Es como, lo tiraste a los Leones. Tenía poca chance de que, siendo objetivos y honestos, que él hiciera un gran partido y que marcara la diferencia. Si en Universidad de Chile le ha costado un montón. Sí, po. Y ya en eliminatorias, en el alto, es mucho más complejo. Entonces, seguimos. Ojalá que sea una motivación para Sadi el hecho de que estoy para ser titular en la selección, puedo oye, hacerlo en mi club. y lo otro Pero que- perdón, Carito, hay veces que el debut de la selección han no matado carreras, pero han hundido bastante a los jugadores. Entonces, por eso no es menor lo que vimos ayer. Pero yo Por eso creo a mí que- me da rabia, No, me da hay que Yo creo impotencia que lo que vimos ayer. desde lo anímico y personalmente para él, quizás él se pueda sentir, o sea, lo hizo, fue expuesto de mala Totalmente. manera. Pero yo me hago cargo de lo que yo digo, que por lo menos, o acá, No es culpa de él, ¿no? no tiene ninguna No, responsabilidad. O sea, yo creo que ni el Víctima. medio periodístico puede acusarle de que, perdón, pero ayer a Sadi estaba jugando de cualquier cosa, pero tocó. no desde la planificación o donde no tocó, que jugó mal partido. ¿No sabe qué hacer? Perdón, esto es una crítica hacia el funcionamiento. Alexis estaba jugando por cualquier lado. El 9 se suponía que era Alexis, el 10 se suponía que era Asadi estaba jugando de 9. Entonces se vio expuesto desde lo individual, personal, como juego dentro de la cancha y después por un entrenador que lo pone sin ningún sentido. O sea, no... Y en el segundo tiempo no teníamos a nadie por la izquierda. Era Ya, que pero- Suazo O sea, ese pasaba y no más había una nadie por la banda nada, izquierda. se Pero manda es que, análisis. por eso, pero todo lo que ustedes dicen era
perentorio escuchar a Gareca, no solamente anunciando que él había renunciado, que bueno, que va a quedar en la historia, digamos, esa declaración, que es muy parecida, pero en un tono infinitamente distinto a lo que hizo Eduardo Berizzo, cuando él también renuncia a la selección en medio del proceso clasificatorio. No habló Berizzo esa vez, ¿no? Sí, sí habló. ¿Habló? Habló y él no aceptó preguntas. sí habló. Y él Ah, ya. agradeció. No, sí, lo No me venía acordaba. escuchando, digamos, y es muy parecido. Más bien el tono es distinto. Es un tono mucho más respetuoso. Pero me parece que, dada la situación como había sido, acá lo anticipamos en todo caso, eso de la titularidad, ¿sabes? Y dijimos, bueno, en una de esas ni siquiera vamos a tener la posibilidad de preguntarle, en este caso Marcelo, al entrenador por la titularidad eventual de un muchacho que de verdad no aparecía ni en las cómicas y por la ausencia de otro como Iván Román, por ejemplo, porque Chile en un minuto miró para la banca y no tenía defensores, no tenía. Por eso me parece como falta de respeto en general la conferencia, o sea, que de verdad no le puedo decir conferencia de prensa, esa presentación que hizo ante algunos periodistas, porque invalidar a las personas que están ahí haciendo su trabajo, impidiéndoles preguntar en un momento así tan delicado de la selección chilena, me parece de verdad insultante. O sea, el viaje de Marcelo fue súper desgastador. Y ni hablemos del viaje de los hinchas que escuchábamos ayer, ¿se acuerdan? O sea, cuántos días en bus, cosas así, para ver netamente a la selección chilena, Marce, y ver esto. De verdad que fue una falta de respeto absoluta esta etapa de Ricardo Gareca. Pero ¿saben qué? Ya estaba bueno, ya no había que escucharlo más. ¿Para qué? ¿Adhiero? ¿Para qué? Ya estaba bueno. Sí, ya. ¿Qué? No, vimos en Asadi, si no practicó el día lunes, no practicó nada, practicó puros remates nomás. Pero Marcelo, era ¿Qué necesario. estrategia? No había estrategia. Pero era necesario preguntarle No había estrategia. en qué se basa para poner en la cancha en un partido eliminatorio. Sí, pero que también más tuvo encima mucha- era tu última oportunidad. Sí, pero también tuvo muchas de conferencias de ganar. prensa en las cuales se dio vuelta y nunca respondía nada. O sea, Bueno, pero está parte del rol de la prensa es preguntar situaciones, Sí, aunque no te la totalmente. respondan, ¿no? Aunque no te la respondan. Por eso hay autoridades importantes. La gran que gracia de han Gareca dicho es que paso. venía un hombre valiente, con mano dura, que si tenía que sacar jugadores que ya estaban prácticamente retirados, iba a llegar, lo iba a sacar, iba a meter cabros chicos. Esa era la gracia. Nosotros cuando contratamos a Gareca sabíamos que no era lo táctico, sino que era el liderazgo, el manejo de grupo, y terminó siendo todo lo contrario. no sé, Todo yo lo nunca contrario. pensé que era un entrenador con tan poca idea. O sea, y me sorprendió no solo ayer, en muchos partidos. O sea, contra Perú, Bolivia, errores o cambios de sistema, de Pero si no hay forma. un partido Aparte- bueno. Siempre igual. Aparte, ¿cuál es la principal sorpresa de la era Gareca? De verdad, ¿con qué fue que Ayer, pues, algo que ustedes entró se a Sabi. sorprendieran? Que entrara Ah, Sabi. No, yo creo sabe. que el único quiebre que tiene en su PS, año y fracción, acá en nuestro país, yo creo que fue la inclusión de Arturo Vidal, por ejemplo. Yo creo que fue lo único. Fue lo único que quebró un poquito la inercia Yo de creo su que eso proceso acá en fue la decir, selección chilena. lo voy a citar, bueno, ahí Netamente- está, Y para fue que me sigan de muy, molestar. pero fue- muy sorpresivo. Acuérdate que Vidal venía Fue dando reaccionar en base declaraciones, a venía la dando opinión declaraciones pública, en sus por redes eso. sociales, siempre opinaba sobre el entrenador, los jugadores. Lo mataba. Lo despedazaba. Y fue muy sorpresivo, no me lo esperaba, pero para nada. No, el único nombre que... Podríamos sumar a Cepeda. Es que ahí va Marce. Se va... Pero No se medir sorpresa, todas las no sé, palabras que yo creo digo, de Cepeda verdad. tenía que ser convocado. Pero lo voy a decir como bien chileno. Se va a lavar la boca toda su vida de que él descubrió a Cepeda. Te apuesto que lo vamos a escuchar 1000 veces en el futuro. Pero si de hay jugadores que él se convocan solos. descubrió a Pero en ese Cepeda. momento hay que Cepeda recordarle que pero fue el peor totalmente, o sea, entrenador de la historia del fútbol chileno. hasta el momento. Cepeda entró en ese partido con Venezuela, donde fue la gran figura, porque se lesionó Diego Valdés. El día antes, ¿no? Bien. Si no se lesiona Valdés, probablemente Sí, Cepeda sí, no sí. juega porque no jugó en Perú. Entonces, yo Pero creo que Cepeda- él, sin ninguna duda, se va a atribuir todo lo de Lucas Cepeda, Marce. Sí, no, Cepeda no estaba considerado para ese partido, no había trabajado para ese partido con Venezuela, y el día antes, como bien dice Marce Muñoz, Diego Valdés se lesiona y ahí ingresa a última hora Lucas Cepeda. Pero haciendo una cronología, el momento en que la dirigencia pensó, pero vio cuánto tenía que pagar, fue después del 4-0 en Barranquilla Sí. con Colombia. Porque ahí, después de eso, venía a la fecha siguiente, era en marzo. Entonces ese era el momento que se pensó, que se analizó, pero evidentemente costaba mucho. La NFP no está con mucho fondo económico, digamos, en su cuenta, por lo tanto fue imposible. Se aguantó. En marzo, como bien dicen, hubo una reunión, se conversó después de la fecha de marzo, y tampoco ahí Gareca dice, no hemos llegado a acuerdo. No hubo acuerdo, pero sí se habló, se analizó.
Y obviamente dijeron ya estamos prácticamente fuera, que dirige las próximas 2 fechas y se hace correr la cláusula, que fue tal cual lo que ha pasado. Bueno, habló para Pablo Milat. Pablo Milat siempre quedó en hablar. Ya lo había hecho con nosotros el día antes, donde dijo una frase que obviamente marcó bastante, eso de decidir todo en el Estadio Municipal del Alto. Y esto es lo que hablaba ya una vez consumados los hechos, con la salida de Ricardo Gareca, con la no conferencia de prensa, sino con las palabras del técnico una vez terminado el partido. Y esta es la palabra del presidente de la ANFP sobre esta salida de Gareca y lo que puede venir para la selección. Agradecer a Ricardo la caballerosidad que ha tenido siempre. Tuvimos un principio al fin que partió con el partido que perdimos en Bolivia, digamos con Bolivia en Santiago. Yo creo que ese fue el inicio de la no clasificación y la eliminación nuevamente con Bolivia. Fue un justo ganador en la cancha. Bueno, se terminó el proceso, el ciclo que iniciamos con mucha fe con Ricardo. Yo creo que un tema de rendimiento nomás. Los rendimientos no están a la vista, digamos, ¿no? Bueno, tener la ilusión de traer un técnico que nos clasifique. Eso yo creo que es la autocrítica que uno puede hacerse, que no resultó el proyecto, de un técnico que queríamos todos, de que era el mejor del mercado en su momento con experiencia internacional y no resultó. Esto es una autocrítica que nos hacemos nosotros, pero siempre con la ilusión de traer lo mejor. Hay autocrítica, sí, de la NFP, y ahí uno puede coincidir o no con las palabras de Pablo Milat. Era lo mejor que había en el mercado, queda como el 7º mejor pagado. Yo creo que debe ser de los técnicos de selección chilena que más plata recibe, y ahí te sumo todo lo otro, que Lazarte, Rueda, Pizzi, no sé si Sampaoli, pero bueno, un buen sueldo recibía Ricardo Gareca. Entonces se apostó por ese proyecto y no resultó definitivamente. Se intentó sacar en algunas ocasiones, como decíamos antes, no se podía por el tema de los dineros que había que pagarle por sacar a Ricardo Gareca. Pero bueno, ¿qué es lo que viene? Chile tiene estos 2 partidos de septiembre en donde juega la selección chilena con Brasil y Uruguay, ya completamente eliminados, pero está, después de esa fecha de septiembre, en 15 días más, Nico Córdoba, por ejemplo, debuta en la Copa del Mundo con Nueva Zelanda. Sebastián Miranda, en 2 meses, tiene el Mundial en Qatar, con la Sub-17. Y ahí aparece la figura de Luis Mena, que es otro de los empleados de la NFP, que está dirigiendo la selección femenina, porque él dirige Copa América en agosto con la selección femenina, julio-agosto creo. Entonces alcanzaría, no tendría problema, no topan las fechas con algún partido de la selección femenina. Por eso surge el nombre de Luis Mena. Bueno, de posible interinato, esto es lo que dice Pablo Milat. Sí, lo que pasa es que vamos a concretar el gerente de selecciones, vamos a ver a él con una comisión que se forma, y también tenemos asesores externos que nos van a asesorar qué sería la mejor opción. Hay partidos que cumplir, todavía hay 2 partidos de clasificatoria, y tenemos que enfrentar esos y también lo que viene, que sería un proyecto para las clasificatorias que comienzan en marzo o en junio del 2027. Y Sebastián tiene un Mundial Sub-17 y el Nico también. Bueno, eso lo comunicaremos con tiempo, así que muchas gracias por todo. Ahí la palabra del presidente de la NFP, Pablo Milat. Habla unos asesor externo, no sé a qué se referirá con aquello. No. Gente ligada al fútbol debe ser, ¿no? Asumo gente que vive al fútbol. No me refiero al fútbol, o sea, de Chile me imagino, pero o de otros lugares quizás. No lo sé, pero esperemos que sea del fútbol y que elijan de buena manera. Pero no solamente un gerente deportivo por poner un nombre y que llegue un Francis Cajigao y que pero no termina haciendo nada. Acá hay una base y una estructura que hay que armar. Sería interesante saber también qué asesores externos ser, ¿no? Creo, para mí sí. O sea, muy saberlo, creo que importante saber quiénes son, porque hay que ver, ¿no? Que gente que están en todo su derecho que no lo hagan también, pero sería bueno, ¿no? Para saber cómo. Y en el momento que elijan a un gerente deportivo también tienen que dejarlo trabajar y confiar en las decisiones que tome. Totalmente, pero que llegue alguien capacitado, sí, que llegue alguien con la preparación, no un exjugador por simplemente ser un exjugador, no. Gente con las capacitaciones correspondientes, con los estudios acordes a el cargo, porque acá
Acá hay estudios y hay especializaciones para poder realizar este tipo de gestiones. No es llegar y contratar a cualquier persona. Alguna vez lo dijo Ruggeri, refiriéndose a dirigir, ¿no? El ser exjugador no me da nada para ser un buen técnico, y menos en este caso para ser un buen gerente deportivo. Entonces, Pero sí se ojalá puede encuentre asesorar con alguien. gente que lo rodee Eso es desde distinto. lo administrativo. Eso es distinto. O sea, puede ser alguien que estuvo ligado al fútbol, pero que se asesore con gente externa ligada a lo que es gerencia, no solo la gerencia Digo, deportiva, pero, sino que... pero que llegue alguien empoderado a, Pero no, ¿qué no le que vamos- se base por lo que le dice el Pero, resto, que es lo que está pasando en la este fue un NFP. tema que hablábamos el otro día. ¿Qué le vamos a exigir a un director deportivo? Que sea parte de buscar un entrenador, ¿verdad? Sí, obvio. Ok, ¿cómo lo vamos a elegir? Tiene que haber un scouting, un estudio de la búsqueda de un entrenador. ¿Qué le vamos a ver? Los últimos 3, 4 años de un entrenador, cómo dirigió, de qué manera jugaba, cuáles eran sus tipos de cambio. No sé, me parece interesante ver un entrenador, por ejemplo, qué hace cuando el equipo va perdiendo, Cuando le meten un gol, claro. cuando el equipo va ganando, si saca un delantero, pone un defensor, quizás ya hay un entrenador que es más cuidadoso, más pragmático, o el tipo te sigue manteniendo el mismo sistema, que sale a atacar. Creo que eso también es importante, porque así como se elige un jugador, como se elige un jugador, cuando se busca un jugador en los scouting, bueno, Palestino lo hace de muy buena manera. Bueno, cuando busca- Matías Cerda, si no me equivoco, Sí, el nombre del Matías, gerente. Matías. Está atentado también por la NFP. Exacto, ¿o? Uno de los que en la búsqueda de un jugador, Sí, sí. en la búsqueda de un jugador, cómo juega, qué hace, cuántos goles hace, cuántas asistencias tiene. Cuando se busca un defensor, si cabecea, cuántos duelos gana, mano a mano. Bueno, a un entrenador le vamos a exigir de esa manera buscar un entrenador o que pasó por la selección, le fue bien en una selección anterior, logró clasificar, pero ni siquiera sabemos cómo trabaja. Ya, pero por la experiencia que tenemos y los ejemplos que estáis dando, tenemos que hacer lo primero, hacer un análisis más profundo, porque Gareca llegó por lo que hizo contra Perú y nos tenía todos convencidos, me incluyo, que él tenía una fe, una esperanza, pero no funciona de esa forma. Sí, porque a mí me lo dijo Varios ahí, ¿ah? gente que sí, hay gente que de verdad, del otro día lo conversábamos, hablábamos sobre lo mismo, gente de los medios decía, bueno, ¿qué le extraña de Gareca? O sea, si Gareca hacía lo mismo, jugaba el mismo sistema, la misma forma en Perú, y yo recordaba, y sí, claro, me tocó enfrentarlo y jugaba de la misma manera, me recitaba el equipo de memoria, Sí. el equipo que jugaba de titular en Perú. Pero claro, nadie se fijó o nadie buscó el cómo trabajaba, el si era un entrenador que se va actualizando también, quién lo rodea, su entorno, la gente que lo ayuda a tomar decisiones. Creo Pero que esa- recuerda que él llegó a un Perú que estaba muy mal y que habían jugadores que eran muy polémicos, que hacían mucho ruido externo, y él llegó a sacar esos jugadores. Y cuando los saca empieza a mejorar Perú futbolísticamente y anímicamente. Entonces uno decía, mira, tiene mano dura, tiene liderazgo, sabe convencer al grupo de jugadores. Algo que en Chile no hizo. Y es más, Marce estuvo muy distante de aquello. O sea, hizo prácticamente todo lo contrario el hombre. Sí. Y aquí para Gonzalo también, ¿cómo Gareca nos gana 3-0 en una semifinal de Copa América? Pues Gonzalo, tú estabas ahí, po. ¿Cómo? No, yo Viendo cómo jugaste. es ahora. en Perú fue, en Brasil. No, la de Brasil. La de Inentendible. Brasil, pandemia, ¿no? 2019. La de pandemia. Sí. La de Brasil 2019. Que Vargas pica el penal y lo ataja Galles. Sí. Ay, ay. Pero bueno, sigamos, porque después en zona mixta el único que habló fue Felipe Loyola, que, bueno, ahí tuvo unas discusiones con Alexis Sánchez en la cancha, bueno, Sánchez con varios jugadores. Sí. Es que los pases, cuando daban un pase, la pelota iba muy rápido, avanzaba muy... generalmente... las pelotas al espacio, nadie tomó esas pelotas, nadie alcanzó a tomar una de esas pelotas, era muy difícil, tenían que ir generalmente al pie. Y en una que Felipe Loyola se lleva el balón, Alexis Sánchez se abre, no se lo toca y ahí hay una discusión entre ellos. Pero bueno, fue el único que habló, aparte de Alexis Sánchez que lo hizo con los medios oficiales. Ahí ustedes después pueden comentar las palabras de Alexis, pero esto fue lo que señaló Felipe Loyola en zona mixta. Se despidió de nosotros, dijo que también era para comprimir un poco la interna. El ambiente estaba complejo, pero como te digo, el grupo de nosotros como jugadores, netamente por orgullo, porque nosotros, por representar al país, por querer sacar las cosas adelante, tratábamos de darlo todo y
no se nos dieron los resultados. Como te digo, hay muchas cosas por mejorar, pero ya hay que dar vuelta a la página y pensar en lo que viene. Y hoy en día, la verdad, mucha pena tiene el grupo, pero como te digo, hay que revertir la situación. Hicimos nosotros como jugadores también hacernos cargo que hicimos muchas cosas mal y también, como te digo, hay que dar vuelta a la página, esperar que la persona que llegue nos oriente, nos dé una idea, que la verdad, como te digo, hay mucho material, hay mucho jugador que puede dar vuelta a la situación. La persona que llegue, que nos oriente, que nos dé una idea, es lo que dice Felipe Loyola, sin duda alguna, uno de los jugadores que nos ilusiona de cara al futuro, ¿no? Hay nombres, me parece que hay nombres para hacer un equipo mucho más competitivo. No estoy hablando de quedar segundo, tercero siempre en las clasificatorias, pero sí por lo menos pelear un poco más arriba. Ahora, lo hablamos antes, lo dijo recién Marce, lo de Alexis Sánchez para mí ayer fue preocupante. No el nivel de él, porque no venía bien en Udinese, no había anotado goles en esta temporada. Sin embargo, tácticamente muy desordenado, pero bueno, porque tenía un entrenador que no trabajaba la táctica, entonces se entendía. A mí en lo personal, no sé si les pareció a ustedes, yo esperaba más liderazgo de él. Y vi mucha molestia, mucha crítica, muchos brazos, y todos sabemos al futbolista le molesta los brazos más aún en público. Me pareció que contra una selección que venía algo criticada, la boliviana, y con muchos jugadores jóvenes de la propia selección chilena, el aporte de Alexis Sánchez era liderar a este grupo y me parece que no lo hizo. No sé si comparten, si por lo menos les da la misma impresión, muchachos. Sí, es complejo porque al final no termina siendo como un liderazgo positivo. Me imagino que en estos momentos él, al ser el único referente que estaba en este grupo que viajó de la selección dorada, que todos los jugadores seguramente la mayoría lo vieron por la tele, jugando en el Arsenal, en el Barcelona, haciéndole un gol de picotón al Real Madrid. Ídolo, como lo es. De repente llegan y se encuentran con otra realidad, de que al final le diste un paso mal y te grita y te reta, te levanta los brazos, entonces el siguiente pase quizá va con un poquito más de inseguridad, que también obviamente no habla muy bien del jugador, pero debería generar lo contrario, debería levantarlos, debería darle confianza. Y bueno, y ese tipo de imágenes que se ven cuando los reta de mala forma y le levanta los brazos y todo el mundo lo ve, siento que no es la forma. Yo creo que en ese sentido sí se equivocan. Perdón, me quedé con la cuña anterior. ¿Fue Loyola que dijo ojalá sea alguien que nos guíe? Sí. Buena, estoy por eso. Me quedó... No, ahí te habla... Valiente Loyola. Valiente y desde la exigencia, desde lo que te exige el jugador hoy en día, o sea, desde que le des información. Bueno, Gareca el otro día también lo dijo, que él se había dado cuenta, tarde quizá, que el jugador chileno debía ser guiado. Yo creo que... Pero yo creo que todo el mundo, el fútbol de hoy te exige ser guiado, que te dé información, de que te diga cómo ir a presionar, dónde esperar, cómo plantear un partido. Luis Enrique el mejor ejemplo. Pues Mbappé se va, voy a hacer jugar mejor al equipo porque cada uno va a tener una función específica en el campo. Podría haber Gareca ahora que va a tener tiempo. Está en Max, señor Ricardo. Está en Max, está muy buena. Sí, yo creo que hay jugadores que muchas veces atentan contra el colectivo. Este es el mejor ejemplo, el ejemplo de Mbappé, bueno, que lo dice, la serie lo dice, que el próximo año vamos a jugar mejor porque muchas veces uno quiere tener jugadores de la calidad de Mbappé o de la calidad de Alexis, muchas veces, pero hay jugadores que atentan contra el colectivo porque muchas veces juegan a lo que quieren o se posicionan de una manera que quizá el equipo no lo necesita. El tema de Alexis es un poco más de lo que hemos conocido también, o sea, tratar de posicionarlo en una posición estable donde él pueda rendir y darle mucho más al equipo cuesta mucho. O sea, lo hizo con entrenadores que quizás en su momento lo podían dirigir. Hoy día, que es un poco más grande, mucho más difícil también. Sí, pero, o sea, finalmente acá yo creo que entre todo lo que más se concluye es que acá tiene que haber necesariamente un remesón y no solamente a nivel de cabeza técnica, un nuevo entrenador, un nuevo cuerpo técnico que sepa Dios cuando llega, digamos, el definitivo, de cara a las próximas clasificatorias, Copa América, etcétera, los desafíos que se presentan, sino también una necesaria reestructuración de la base de este plantel, digamos. Si finalmente uno viene rezando muchos nombres desde hace rato. Recién veíamos aquella formación que, por cierto, no estaba el señor Jara ahí dentro de los centrales en ese 0-3 de semifinales del 2019 que mostraba Marcelo. Por ejemplo, el nombre que se repite es Guillermo Maripán, ¿no? Guillermo Maripán hasta el minuto no ha asistido nunca a un mundial y posiblemente por su edad, lamentablemente quede en ese limbo
donde no tenga presencia en mundiales más allá de que ha vestido la camiseta de la selección durante varias y varias clasificatorias. Entonces, no lo apunto a él en particular, sino que hablo de que van a tener que llegar nuevos nombres, van a tener que llegar manos un poquito más duras, más drásticas, sacar a jugadores que probablemente el medio rechace y que se llenen las redes sociales de crítica en contra. Pero bueno, es una acción que necesita la selección si es que quiere sacar un poquito brillo a lo que se viene. Y un técnico que no descarte jugadores por el simple hecho de no hablar bien español. Recordemos que tenemos un jugador que juega en Inglaterra y que no viene porque no habla español. Increíble e impresentable, pero Marcelo Díaz, por fin, se acabó esta tortura, amigo. Sí. Se acabó. No, y me molesta porque después nosotros íbamos saliendo y los bolivianos gritan, van a ver el mundial por la tele. Oye, pero si ellos todavía ni siquiera están en el repechaje. No les quise decir nada porque estaba yo con José Cárdenas, nuestro camarógrafo, y eran como 15, pero a la hora que me pillen de a uno, ajá, ahí, sí. Oye, pero me están llamando. ¡Uy! Tengo una llamada telefónica de Bolivia. ¿Ya? Me están llamando de Bolivia. A ver. Del matinal. ¡Aló! Oye, ¿qué te creí, mierda? Me pagaste el servicio con billete falso. Pero por Dios. ¿Qué servicio? ¿Pero qué Los es billetes me los pasó José Cárdenas. El servicio de transporte. Que te lleva Claro. al auto. Claro, eso pensamos. ¿Ah? Acá está. Perdona. Acá está José Carlos. A ver, son reales. Perdón, director. Yo sé que le molesta, pero ahí está. Billete Bloquear. de Monopoly. Me acaba de entregar el productor, ¿ah? Los bolivarianos, ¿sí? ¿Bolivarianos? No, son reales. Bolivianos, eso es. Bueno, acá tengo como, no sé cuánto será esto, pero bueno, tengo bastante. Marcelo Díaz, con la cobertura de Bolivia-Chile. Gran trabajo, amigo. Un abrazo enorme. Que estén bien, ¿ah? Chao, abrazo.